Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Juliana Toro Ortega, pertenezco a la tecnología en regencia de farmacia y al curso de farmacotecnia. El día de hoy estaré realizando una explicación sobre un cuestionario de la fase 2 de fundamentación de este curso. Mi grupo es el 65. Este es mi documento de identificación. ¿Qué es una preparación magistral? Es un medicamento preparado por o bajo la dirección de un farmacéutico para un paciente individual. Se prepara de acuerdo con las normas de correcta preparación y control de calidad establecidas al efecto y se dispensa en la farmacia o servicio de medicamentos con información adecuada al usuario. Se necesita de una prescripción médica y esta normativa no permite el envío a domicilios de estas fórmulas magistrales. ¿Qué es una preparación oficial? Es un medicamento elaborado y garantizado por un farmacéutico dispensado en su oficina de farmacia o servicio farmacéutico, enumerando y descrito por el formulario nacional, designando su entrega a los pacientes sin necesidad que un médico lo formule, es decir, para todo el mundo. ¿Qué es el material de acondicionamiento? Es un conjunto de operaciones, incluido el avance y etiquetado, que se usan para que el producto o medicamento esté listo para su distribución. Los materiales de acondicionamiento pueden ser primarios, como los envases o recipientes, y secundarios, como embalajes externos en el que está el acondicionamiento primario. ¿Qué es el material de utillaje? Es un conjunto de materiales necesarios en los laboratorios farmacéuticos, en los cuales se distinguen dos tipos: los materiales frágiles y los equipos que son de mayor valor económico. Los tipos de materiales pueden ser de vidrio, los cuales poseen una gran estabilidad y una óptima resistencia térmica; de porcelana, resistente a la rotura, pueden ser utilizados a temperaturas elevadas; y de plástico, que poseen una gran resistencia térmica. Los materiales los podemos dividir en dos clases: como materiales volumétricos, que se encargan de medir volúmenes, los cuales tienen dos características: precisión y exactitud. Entre ellos están las pipetas, probetas y buretas, entre otros. Los materiales no volumétricos, que se utilizan con otros fines. Entre estos tenemos morteros, embudos, frascos, copas graduadas, pipetas de Pasteur, tubos de ensayo. Además, tenemos el material de acondicionamiento de estas fórmulas magistrales, que son ampollas, duquesas, frascos, cápsulas, envases utilizados para el reenvasado. Tenemos los equipos que se utilizan son microscopio, lupas, balanzas, termómetros, etc. ¿Cuáles son las preparaciones magistrales elaboradas por los regentes y los establecimientos autorizados? Las preparaciones magistrales que se pueden elaborar consisten en preparaciones no estériles de uso tópico, tales como polvos, pomadas, cremas, geles, lociones, entre otros. Además, las preparaciones magistrales se pueden realizar en instituciones farmacéuticas autorizadas que estén totalmente reglamentadas. Las técnicas de desinfección y limpieza en caso de realizar una preparación magistral son principalmente seguir con las normas de higiene, empleando elementos de protección personal como batas, cofia, polainas, guantes, tapabocas, calzado, preferiblemente de cuero, mascarilla y ropa adecuada, antifluido si es necesario. El lugar donde se va a hacer la preparación magistral debe tener buenas condiciones sanitarias y ambientales, como lo es la temperatura, la humedad, la ventilación, la iluminación, entre otros factores. Para la limpieza y la desinfección se debe contar con el acceso de agua potable fría y caliente, además de un drenaje con sifón y sin retorno. Entre las normas generales de limpieza y desinfección de la zona de trabajo y del material utilizado se encuentran las siguientes: fregar el suelo, las paredes, vaciar directamente a la papelera los residuos, limpiar, quitar el polvo de los envases verificados, quitar todo el material y limpiar las mesas y los estantes. Es importante también que realicemos la limpieza del utillaje del laboratorio lo antes posible, porque después puede ocasionar que se evaporen los líquidos y se produzcan cristalizaciones
cristalizaciones en estos y además adherencias en los sólidos. Y esto puede ser más difícil de eliminar. Las características de las preparaciones magistrales son que características de las preparaciones magistrales no estériles consisten en que son preparados que minimizan la presencia de microorganismos como bacterias según las restricciones y limitaciones de diseño, formulación y fabricación. Como característica tienen como combinar, añadir, mezclar, diluir, reunir y reconstruir. Las preparaciones magistrales estériles tienen como característica obtenerse por reempaque o reenvase bajo la fórmula médica según las necesidades de un paciente o por adecuación o ajustes de dosis. Además, son preparadas con sustancias de acción e indicaciones reconocidas legalmente. ¿Qué es el etiquetado y el almacenamiento de materias primas utilizadas para las preparaciones magistrales? Primeramente, el etiquetado debe ser legible y preciso. Todos los elementos e insumos que se van a utilizar deben ser etiquetados y rotulados hasta que ésta sea usada en la elaboración de la fórmula magistral. ¿Qué debe de contener la etiqueta de la materia prima? Nombre y datos de la empresa proveedora, nombre de la materia prima, su referencia, número de registro interno que indique que la materia prima ha sido controlada, que permite verificar el registro de origen y la calidad y número de lote otorgado por el fabricante. En cuestión al almacenamiento, las materias primas deben de tener como un mínimo criterio, o sea, unos siguientes criterios. Tienen que estar almacenadas, pues tienen que tener número de registro interno, identificación del producto, número de lote. Bueno, esto sería como el etiquetado, pero hay que tenerlo también en cuenta para su almacenamiento. Para las materias primas, el correcto almacenamiento es almacenar los productos en estantes, no almacenar en lugares donde reciba luz directa del sol, mantener una adecuada ventilación en los lugares de almacenamiento y mantener las temperaturas recomendadas. En los locales menor a 30 grados, en las neveras de 5 a 3 grados y en el congelador menor a 15 grados. ¿Qué es la materia prima? Son todas las sustancias activas o inactivas utilizadas en la fabricación de un medicamento. ¿Qué es el excipiente? Son sustancias que no poseen ningún efecto por sí mismos, pero sirven de vínculo a los principios activos acondicionando a la acción de estos. Entonces, se utiliza para la obtención de forma farmacéutica deseada, ya sea cápsulas, comprimidos, pomadas, soluciones, facilitando su elaboración. Algunos de los excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles son solventes, que son sustancias que se disuelven en su interior a otras sustancias. Ejemplo, el agua, tenemos agentes secuestrantes o quelantes, que son sustancias que forman complejos con los iones metálicos, adherentes o lubricantes, conservantes, diluyentes, entre otros. ¿Qué son los conceptos de medición? Tenemos la masa, que expresa la cantidad de la materia de un cuerpo y su unidad del sistema internacional es el kilogramo. Tenemos a las diluciones, que son procedimientos en los cuales su finalidad es disminuir la cantidad de soluto por una de volumen de dilución, lográndose mediante la cantidad específica de diluyentes. La densidad, que es la magnitud referida a la cantidad de masas contenidas en un determinado volumen. La concentración, que es una disolución, que es la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución, donde el soluto y la disolución es el resultado de la mezcla homogénea de estas. Como operaciones farmacéuticas tenemos a la evaporación, que es una operación básica farmacéutica que busca eliminar un disolvente, división de sólidos, que permite la reducción de tamaño de un sólido granular por medio de métodos mecánicos, la tamización, que se consigue por la separación de una mezcla granular o pulverita en distintas fracciones, la decación, que consiguen la separación parcial o total de un líquido contenido en un sólido, la destilación, que es una operación básica de separación que se va a realizar gracias a un cambio de estado de líquido a vapor,
permitiendo una ebullición. Tenemos los conceptos de soluto. ¿Qué es el soluto? El soluto es una sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general el soluto es un sólido, pero también puede ser una sustancia gaseosa u otro líquido. Un ejemplo es el azúcar o la sal. Un solvente es conocido como el disolvente, es donde se disuelve el soluto, por ejemplo, el agua. Un diluyente, que son sustancias que sirven para rellenar el contenido de un comprimido, ejemplo, la lactosa. La disolución, que es un procedimiento que tiene como finalidad disminuir la cantidad de un soluto por unidad de volumen de disolución, lográndose mediante la adición, ejemplo, el café con leche o una bebida carbonada. Las concentraciones. Tenemos la mayoría de las disoluciones vendrán expresadas en peso a volumen si son líquidas, peso a peso si son sólidas y volumen a volumen si son disolución acuosa. Tenemos la concentración de peso a peso, que es el peso del soluto por cada 100 unidades del peso de solución, y que el peso se expresa en gramos. Su fórmula es peso del soluto sobre peso de la solución por 100. Que la concentración a volumen es el peso del soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. La concentración de volumen a volumen, que es el volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen en la disolución, y se usa para mezclas líquidas o sólidas. La información obtenida de las expresiones propuestas son de hidróxido de sodio, es que por cada 100 gramos de solución de hidróxido de sodio hay 3.5 gramos de hidróxido de sodio. La solución de azúcar al 4%, peso volumen, es que por cada 100 milímetros de solución hay 4 gramos de soluto. Que el alcohol 1.2% de peso volumen, que por cada 100 ml de solución hay 1 ml de alcohol. Tenemos el ejercicio que elegí, es el 18, el cual dice cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 35 gramos de azúcar con 150 gramos de agua. Bueno, entonces el procedimiento que se realiza primero es sacar los datos. Tenemos que la masa del soluto es 35 gramos de azúcar, la masa del solvente 150 gramos de agua, y la masa de la solución es la suma del soluto y el solvente, que es 185 gramos. Lo que queremos saber es el porcentaje peso a peso. Realizamos la fórmula, ponemos peso a peso igual a 35 gramos, que equivale al soluto, sobre 185 gramos de la solución por 100, lo cual nos da el porcentaje peso a peso 18,91. Entonces la concentración del porcentaje peso a peso de la solución es de 18,91. El esquema que debemos de realizar primeramente. Los materiales y equipos que se utilizan son la probeta, la pipeta de Pasteur, el reloj de cristal, vaso precipitado, agua, azúcar, balanza, espátula. Entonces lo primero que hacemos es pesamos los 35 gramos de azúcar, después llenamos la probeta de hasta 150 gramos, agregamos en un vaso precipitado los 150 gramos de agua y los 35 gramos de azúcar, mezclamos hasta que se disuelva el azúcar y finalmente obtenemos la solución de agua con azúcar al 18,91% peso volumen. Las operaciones básicas son la medición de masa, el volumen, el mezclado y sobre todo, y la más importante, la concentración. Muchas gracias por su atención.